La economía dominicana tuvo un buen desempeño en el año 2016. El crecimiento del Producto Interno Bruto, de acuerdo a los cálculos del Banco Central, quien es quien estima la variación del Producto Interno Bruto, que es la cantidad de bienes y servicios que se produce en un plazo determinado, en este caso un año, el crecimiento de ese Producto Interno Bruto será estaría entre 6.5 y 7%. Vamos a quedarnos ahí, 6.5 o 7%. Lo cual implica un crecimiento bastante bueno porque estaríamos señalando que en los últimos 3 años República Dominicana sería en promedio el país con el mayor ritmo de crecimiento de toda Latinoamérica. Una zona que en el 2016 pues retrocedió por el hecho de que Venezuela le fue malísimo, le fue mal a Brasil, le fue mal a Argentina. República Dominicana junto con Panamá son los países de mayor ritmo de crecimiento y un crecimiento promedio del 7% pues ya nos coloca en el crecimiento más acelerado. Entonces, seguimos creciendo. Sectores que crecieron mucho, bueno, está el sector construcción, que ha estado creciendo por encima del 14-15% en los últimos trimestres, y esto obviamente que implica una expansión significativa del valor agregado. Recuerden que ese es un sector que demanda mucha mano de obra y un sector que tiene un multiplicador importante con el resto de los sectores productivos. Entonces, ese es un sector que ha tenido un dinamismo importante. Con relación a los precios, se puede decir que la tasa de inflación va a quedar por debajo del 2%. Recuerden que el 2% está por debajo del límite inferior de la meta de inflación. La meta es 4% más menos 1. Eso significa que va desde el 3% hasta el 5% la tasa de inflación. Lo que vimos este año es que quedó por debajo del 2%. ¿Por qué quedó entonces fuera de la meta? Si nosotros tenemos, y el Banco Central eso es lo que ejecuta, un programa de política monetaria basado en metas de inflación, donde el Banco Central dice, mira, la meta de inflación va a ser 4 y yo voy a ejecutar una política que me va a hacer quedar en ese rango. Pues bien, lo que sucede es que el Banco Central establece esa meta, pero hay factores del extranjero que afectan la tasa de inflación. Si uno le saca esos factores, la tasa de inflación estaría un poquito más alta de lo que al final va a quedar, por el hecho de que hay, por ejemplo, elementos vinculados con precios de los combustibles a nivel internacional o variaciones de precios de productos importados fuera de petróleo que también influyen sobre el tipo de cambio, y esa inflación externa tiende entonces a reducir lo que sería la tasa de inflación en la República Dominicana. Lo importante es que una tasa de inflación del 2% es una tasa de inflación que implica una poca destrucción de poder de compra del ingreso del dominicano, y eso es positivo. Una tasa de inflación de 2% es muchísimo mejor que una tasa de inflación de un 30%, de un 35%, de un 40%. Recuerden que la variación de precios que se utiliza es la variación de un índice de precio del consumidor, y ese índice de precio del consumidor es básicamente el producto de combinar una canasta de bienes y servicios que consume en promedio el 70% de la población. Ahí está principalmente lo que es esa canasta de bienes y servicios, y se verifica entonces que la variación fue de apenas 2%. Eso fue muy positivo. Con relación al tipo de cambio, este año el tipo de cambio va a quedar con una depreciación del 2.5%, va a quedar alrededor de 46.70 pesos por dólar. Nosotros habíamos señalado que iba a quedar en 46.95. Eso significa que nos quedamos por arriba en 25 centavos, o ellos se quedaron por debajo en 25 centavos. Eso fue la tasa oficial. En algún momento estuvo un poquito por encima, pero al final convergió a ese 46.70. Es una depreciación baja, 2.5. La depreciación regularmente está alrededor de 4%. Nosotros habíamos estimado alrededor de 3.3, 3.4%. Lo cual significa que quedó ligeramente por debajo de lo que nosotros habíamos pronosticado. Lo importante es que, dada la inflación de los Estados Unidos, dada la inflación de la República Dominicana, una depreciación del 2.5%, pues es suficiente para mantener la competitividad del peso dominicano. Porque si, por ejemplo, República Dominicana depreciara 0 y la tasa de inflación fuera 2 y la tasa de inflación de los Estados Unidos fuera 1,
entonces eso significa que República Dominicana perdiera su competitividad en 1%. Sin embargo, si el tipo de cambio se deprecia en 2.5, eso significa que mejora la competitividad en 1.5. Porque es 2.5 menos el diferencial de inflación, que es 1, hace que República Dominicana pues, esté mejorando en 1.5%, que fue lo que sucedió. Así que lo que estamos viendo con relación a esto es que la capacidad exportadora no fue afectada negativamente por un proceso de apreciación del tipo de cambio, porque no lo hubo. El tipo de cambio en términos reales se depreció en la República Dominicana en alrededor de 1.5%, lo cual pues ayuda a mantener la competitividad. Con relación a las cuentas externas, hay que señalar que en el año 2016 fue algo positivo. Si descomponemos las remesas, el turismo, registraron variaciones significativas, y esto por el hecho de que el turismo se recupera por el avance de la economía norteamericana, que en el tercer trimestre del año estuvo creciendo 3.5% anualizado, y esto es una verdadera recuperación. Recuerden que el objetivo de Donald Trump es colocar el crecimiento de la economía, que ha estado en promedio en 2% de los Estados Unidos, colocarla a un nivel que estaría entre 3 y 4%. Y esto obviamente que favorece a la República Dominicana por el hecho de que rápidamente cuando ellos crecen, nosotros crecemos más. Recuerden que por cada punto que ellos crecen, República Dominicana crece en 1.5. Si ellos estuvieran creciendo 4, República Dominicana pudiera crecer 6 puntos porcentuales fácilmente. Entonces, el aumento del crecimiento de los Estados Unidos favorece nuestras exportaciones, pero también favorece el turismo. La recuperación del crecimiento de varios países europeos también ayuda a que vengan más turistas al país. La recuperación de los Estados Unidos y de España también favorece a que vengan más remesas. Nosotros tenemos modelos econométricos que han evaluado lo que es la relación entre el ciclo económico en los Estados Unidos y en España con el aumento de las remesas, y se ve que hay una relación muy estrecha. Si a los Estados Unidos le va bien, aumentan las remesas que vienen de los Estados Unidos. Si a España le va bien, aumentan las remesas provenientes de España. Así que hay una relación muy estrecha. Eso lo hemos estimado y lo hemos publicado en libros acá en la República Dominicana. Entonces, el aumento de las remesas, el aumento de los ingresos por turismo, también la variación de las exportaciones de zona franca, todo eso combinado, pues favoreció la mejora de la oferta de las divisas. Pero al mismo tiempo, el sostenimiento de un nivel de precios de los combustibles entre 45 y 55 dólares ayudó a que se mantuviera relativamente estable la demanda de dólares y la demanda de divisas para realizar esas importaciones, específicamente la factura petrolera, y entonces ayudó a que el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos concluyera este año alrededor de 1.7%. Recuerden que eso llegó a ser ese déficit de 7%. Y en este año quedaría en 1.7% el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Las reservas internacionales netas ante esa situación pues mejoran. Reservas internacionales netas quedaron por encima de los 5.000 millones de dólares. Es el mayor nivel de reservas internacionales de la historia de la República Dominicana. Estamos hablando de que son más de 3 meses de importaciones. Eso es algo que ha estado recomendando el Fondo Monetario Internacional, que tengamos más de 3 meses de importaciones nacionales, y obviamente que esto favorece la estabilidad del tipo de cambio. Cuando se tiene muchas reservas internacionales, pues se le manda un mensaje a los agentes económicos de que cualquier perturbación o turbulencia de corto plazo ante un choque externo o doméstico que pueda mover la oferta y la demanda de divisas, pues rápidamente puede ser amortiguado con esa disponibilidad de reservas internacionales que tiene el Banco Central. La desocupación disminuyó este año 2016, eso por el hecho de que se creó más empleo de lo que se ha estado generando en términos de demanda de puestos de trabajo. Se crearon más de 100.000 puestos de trabajo en este año, y esto hace que el aumento de la oferta, de la demanda que está, requiriendo la población, pues hace que pues genere una reducción del desempleo, porque la oferta estaría aumentando más que esa
que esa demanda de puestos de trabajo por parte del público, la oferta de puestos de trabajo sería superior y esto hace que entonces la desocupación disminuya. También hay que señalar que, pues, en términos generales, la economía dominicana mantuvo la estabilidad macroeconómica y la gran pregunta que habría que hacerse es, ¿esa estabilidad macroeconómica se va a mantener? ¿Se va a mantener la estabilidad macroeconómica en el año 2017? Ese tema lo vamos a tocar en el próximo segmento Tecnopol.